A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saul, still breathing En aquellos murderous días, threats Saulo against seguía the echando disciples of the amenazas de Lord, muerte went to contra the los high discípulos priest del and asked Señor. him Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Go out to all the world and tell the good news. Ve a todo el mundo y proclama el Evangelio. Ve a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Ve a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Ir a todo el mundo y proclamen el Evangelio. Alleluia, alleluia, alleluia. Go out to the whole world. Vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio a todos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem.
The Jews quarreled among En aquel themselves, tiempo saying, disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro unless you que eat si no comen la carne del Hijo del Hombre and drink his blood, y no beben su sangre, have life. no tienen vida en ustedes. Whoever eats my El que flesh come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. says the living El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. This is the bread that came Este es el pan que ha bajado del cielo, like your no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. these things he said Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, in Capernaum. cuando enseñaba en Cafarnaúm. Verbum Domini. We've been going through John chapter 6 Hemos estado leyendo el capítulo 6 de San Juan esta semana, discourses. los grandes discursos del pan de la vida, la enseñanza de Jesús sobre la Eucaristía, y creo que esta es la cima en lo que se refiere a que Él presenta esta enseñanza de manera muy fuerte. De hecho, en esta sección aquí, en el versículo 54, dice: el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, y lo resucitaré el último día. Si miran lo que nos dicen los eruditos bíblicos, en la traducción al inglés no aparece, pero si uno lo lee en el griego original, cambia la palabra comer y usa la palabra trogo. En cambio, en el versículo 54, cuando dice coman de mi cuerpo y beban de mi sangre, esta palabra nueva es un verbo que significa masticar. A menudo se usa para describir cuando dan de comer a los animales, como el ganado. En algunos casos, cuando comen los seres humanos. En otras palabras, está usando una palabra más gráfica para describir comer. No es algo simbólico meramente, no es meramente una metáfora, como quien dice alimentarse de Jesús por la fe únicamente. Él habla de una verdadera necesidad de comer de su cuerpo y beber de su sangre. No podemos hacerlo a un lado como algo meramente simbólico. Y la Iglesia ha entiende la presencia real en la Eucaristía. La llamamos transubstanciación. Lo que sucede en la Eucaristía cuando venimos a recibir la comunión, decimos que el pan es la sustancia del pan ya no sigue presente. Una verdadera transformación ocurre. El sacramento hace que estén disponibles para nosotros el cuerpo y sangre a través de la presencia sacramental en la Eucaristía. No se trata de dos sustancias, no se trata de el pan y Jesús. La sustancia del pan ya no está presente. El segundo argumento es que la Iglesia entiende que no es meramente como algo, no es un cambio simbólico. No significa que después de la plegaria de consagración, que de alguna forma el pan y el vino tengan un nuevo significado para la congregación, de que nosotros le demos un significado adicional para nosotros. No, un verdadero cambio ha ocurrido. En tercer lugar, su presencia permanece. Lo adoramos, no, como dice San Agustín, primero no consumimos lo que hacemos, primero debemos hacer antes de consumir. Por eso preservamos el Santísimo Sacramento en los tabernáculos y les traemos el sacramento a las personas enfermas, y su presencia permanece ahí. Hoy en día tenemos unas capillas de adoración muy bonitas. Estuve hace poco de visita en Phoenix y las hermanas estaban tratando de construir una iglesia. Si ustedes van a un monasterio de las Clarisas Pobres de Adoración Perpetua, eso es lo que han de ver. Han de ver un ostensorium muy bonito. Me parece que es un mensaje muy bonito.
El domingo pasado me encontraba yo predicando en Phoenix y una de las cosas que dije fue, en algunas iglesias hoy en día ponemos a Jesús en el tabernáculo a un costado y puede que se trate de una iglesia muy bonita, pero verdaderamente nos podemos olvidar de lo que es verdaderamente importante. Si no venimos y adoramos a nuestro Señor, puedo dejar un panfleto en la parte de atrás de la iglesia que hable de la presencia real y un visitante puede que venga y lea el panfleto, pero si va a una iglesia que tiene la adoración, si va y ve ese ostensorio, tal vez un joven diría, papá, ¿qué es eso? Y papá ha de explicárselo. Está presente en la arquitectura misma. Qué hermoso testimonio de la fe del pueblo de Dios cuando erigen hermosas iglesias como esas. En el capítulo 6 de San Juan vemos este gran tema que se encuentra en todo el Evangelio según San Juan, el tema de la vida. El capítulo 6 utiliza la palabra vivo o vida 17 veces y me parece que se encuentra el centro del entendimiento de la Eucaristía. Esta vida eterna, como el Papa Benedicto dijo en su reciente libro, no se trata solamente de la vida después de la muerte. Nos dice hoy en día, a menos que coman el cuerpo del Hijo del Hombre y no beban su sangre, no tendrán vida en él. La vida eterna. Recuerden que Dios es una comunión de vida y de amor. Y por medio de Jesús y este don de la Eucaristía, Dios Padre concede esta vida a nosotros por medio de su gracia. Esta vida eterna es la vida de Dios. Es la vida misma. Y las buenas nuevas es que puede ser vivida en su edad presente y ya no más puede ser desafiada por ninguna persona o ni siquiera por la muerte física. Él dice, yo he de resucitarlo en el último día. Si comen de su cuerpo y beben de su sangre. Podemos perder nuestra vida física, pero nadie nos puede quitar esta vida sobrenatural. Él dice que el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Así como el Padre Eterno me ha enviado, yo tengo vida por el Padre, y el que come de mí tendrá vida por causa mía. Él está diciendo que Dios Padre lo ha enviado y que Él tiene vida por causa de Dios Padre. Está hablando de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo y le da vida al Hijo. Y de la misma manera, el que come de mí tendrá vida por causa mía. Esa misma vida que Jesús ha recibido de Dios Padre, Él nos la da a nosotros. No se trata de la vida humana. En San Juan 6 Él nos dice, a diferencia de sus ancestros que comían y de todas maneras morían, que comían el maná en el desierto y de todas maneras morían, así que no nos está dando una vida física, sino nos está dando una participación en su ser mismo, de Dios mismo, para que podamos tener vida eterna. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa participación que nos ofrece, somos transformados. San Agustín habla de esto como un efecto principal de la Eucaristía. Lo dice el Catecismo. Cuando comemos vida, cuando comemos alimentos naturales, lo transformamos en vida dentro de nosotros, pero cuando comemos este pan sobrenatural, somos transformados en forma sobrenatural. Eso es lo que vemos en la primera lectura. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús tiene una identidad misteriosa con los creyentes, aquellos que se acercan a Él con fe y creen en Él, que han sido bautizados, son transformados y místicamente nos convertimos en parte de su cuerpo. Tanto así que Jesús había de decirle a San Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces los discípulos, aquellos que reconocen a nuestro Señor, tienen esta vida eterna. Ellos aceptan la verdadera vida que todos buscan. Él nos dice desde el principio en San Juan 6 que si acudimos a Él nunca hemos de tener hambre, si creemos en Él nunca hemos de tener sed. Nosotros tenemos una sed y hambre radicales que no podemos saciar.
con el mundo. Tratamos. Me gustaría decir que tenemos una sociedad muy consumista. Hay oportunidades infinitas en la Internet para comprar muchas posesiones, pero una sola cosa ha de llenar el vacío dentro de nosotros, y se trata de Jesús. Si lo buscamos, nunca hemos de sufrir hambre ni sed. El pueblo pregunta, ¿qué debemos hacer para tener este pan del cual hablas? ¿Qué debemos hacer? Y él contesta, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en Él, a quien Él ha enviado. Vemos la progresión aquí desde San Juan 6, que Él trata de cultivar una fe en el pueblo, de que si creen en Él, y les da la enseñanza sobre la Eucaristía. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra vida de fe católica. Recibimos los sacramentos, ellos completan esa fe, llevan esa fe a la plenitud. Al recibir los sacramentos somos transformados. Recibimos gracia, el pecado original es borrado, podemos ser perdonados a través de la confesión. Jesús hace esta gran obra con nosotros en los sacramentos, pero comienza con la fe. Verdaderamente podemos tener una participación en su vida eterna a través de la fe. La vida eterna, escribe el Papa Benedicto en su libro reciente, es un evento relacional. No podemos producirlo ni adquirirlo por nosotros mismos. Él dice, a través de la relación con aquel que es vida, el hombre también cobra vida. Esta relación que tenemos con Jesús es la fuente de la vida, y es una hermosa imagen que nos estamos alimentando de su cuerpo y sangre. Esto expresa la comunión que debemos tener con Jesús para tener vida. Es únicamente a través de esa relación que somos salvados, y como católicos podemos venir y recibirlo todos los días. Él nos sustenta a diario. No solamente es un evento de una sola vez en nuestro pasado, sino a diario. Necesitamos la gracia de Dios. Hemos de confiar en Él, acudir a Él y buscarlo a diario. En San Juan 6, la gente lo cuestiona, preguntan por el Mesías, le piden una señal. Dicen, Moisés nos dio maná del cielo. Y él contesta, el verdadero pan que alimenta al mundo es el pan de Dios que desciende del cielo. Y podemos decir que los judíos recibieron la ley. Debían de alimentarse de esta ley, de la palabra de Dios. Y ahora, de manera concreta, la palabra de Dios se vuelve alimento para nosotros, para que nos podamos alimentar verdaderamente de Él. Jesús, el Verbo, se convierte en nuestro alimento. Necesitamos alimento natural para preservar nuestras vidas naturales. El cuerpo sobrenatural de Cristo preserva este don de vida eterna que Él nos ha concedido, esta vida sobrenatural. Juan Pablo II, al describir la Eucaristía, dice, la fe de la Iglesia es esencialmente una fe eucarística y es alimentada especialmente en la mesa de la Eucaristía. La fe y los sacramentos son dos aspectos complementarios de la vida eclesiástica. Despertados por la prédica de la palabra de Dios, la fe es alimentada y crece en un encuentro con el Señor resucitado que tiene lugar en los sacramentos. La fe es expresada en el rito, mientras que el rito fortalece la fe. Por este motivo, el sacramento del altar está siempre al centro de la vida de la Iglesia. Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace. Mientras más vida tenga la fe eucarística, más el pueblo de Dios comparte la vida eclesiástica y la misión encomendada por Cristo a los discípulos. La historia de la Iglesia da testimonio de esto. Toda gran reforma, de alguna forma, ha estado relacionada al redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística del Señor entre su pueblo. ¿No es cierto acaso esto? Si vamos a las iglesias y vemos las capillas de adoración, vemos al Señor siendo adorado y la gente que viene a misa regularmente. La fe
es reforzada. Podemos decir que es como una medida de nuestra fe cuando miramos nuestra relación con la Eucaristía. Hace poco estaba yo hablando con un amigo sacerdote y me dijo que su ministerio pastoral entero él lo toma a partir de la visión de San Juan Bosco, la barca de San Pedro que está siendo guiada entre dos columnas. San Juan Bosco tuvo esa visión en el mar y la batalla, y el Papa está guiando a la Iglesia a través de estas dos columnas, y las columnas son la Eucaristía, el ostensorio y Nuestra Señora, la Virgen. Y hoy celebramos el memorial de Nuestra Señora de Fátima. Y me dijo, yo soy un mero sacerdote, yo sigo predicando esto, nada más, la Virgen y la Eucaristía. Y me contó que de lunes a sábado, en su misa diaria, él va a las 6:30, la gente reza el rosario, escucha confesiones, tienen misa diario, y después hacen una hora santa juntos, y tiene como 50 personas al día. Es una pequeña ciudad en donde esto está ocurriendo. Y me dice, él predica a la Virgen y la Eucaristía y da un fruto maravilloso. Los discípulos se alimentan del pan vivo, el pan de vida. Los discípulos se alimentan de esta vida eterna y tenemos que permanecer cerca al Señor a través de la adoración y la misa y rezar el rosario. Cada vez que tenemos una devoción a la Virgen, le rezamos para que nos mantenga cerca a su Hijo y al corazón de la Iglesia, y en el corazón de la Iglesia encontrar la Eucaristía para que nos forme para ser parte del cuerpo místico de Jesús. Eso es lo que fomenta nuestra comunión, eso es lo que crea esa relación que ansiamos tanto. Él quiere alimentarnos, quiere que permanezcamos dispuestos a recibirlo y acudir a Él.